Recordamos con Luispa que una de las encuestas previa a las PASO que más se acercó, digamos, a la diferencia que pocos podían creer cuando iba apareciendo en los datos preliminares aquel domingo 11 de agosto fue la de la CELAC. Cuando digo la CELAC estoy diciendo la encuesta que realizó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, encuesta presencial, 2.000 casos en todo el país. El dato distintivo, la característica distintiva era que efectivamente era presencial y no a través de una grabación automática telefónica, etcétera, ¿no es cierto? Y estamos en comunicación con Alfredo Serrano Mancilla, que es el director de la CELAC y que además es compañero de esta casa, digamos, ¿no? La pizarra, los sábados a la tarde, de 14 a 16, aquí en la 750. Alfredo, ¿cómo anda? Pablo Caruso, Luis Pagini y Gerván Delgado, que vuelvan las ideas del programa en su casa también, la 750. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Pablo? Y a todas y todos los que están por allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, varios temas, Alfredo, porque además déjenme contarles que Alfredo está en Bolivia trabajando muy fuerte en lo que serán las elecciones del próximo domingo, así que también vamos a hablar sobre el tema. Entiendo, Alfredo, que hay una nueva encuesta de la CELAC respecto a las elecciones del 27 de octubre. ¿Es así? ¿Qué características tiene y qué información nos da respecto de la categoría presidente de la Argentina? Sí, justamente hicimos la última gran encuesta argentina, la cuarta, otra vez del mismo modo, presencial, 2050 esta vez, sí, porque intentamos aumentar un poco la submuestra de capital para intentar tener un poco de termómetro de lo que podría ocurrir en la capital porteña y al final los resultados un poco en términos de intención de voto, que es el resultado habitualmente de un conjunto de preguntas, de sensaciones, sentidos comunes, clivajes ideológicos que siempre medimos, pues vuelve a consolidar de manera incluso más enfática aquello que ya dijimos unos días previo a las PASO, y es que la distancia es muy, muy holgada a favor del Frente de Todos. Mauricio Macri llega al peor momento de su imagen, al peor momento de su baja credibilidad, al peor momento de su conjunto de sensaciones y sentimientos adversos, y al peor momento incluso de las sensaciones que se generan en torno a los problemas económicos, de tal manera que si uno tuviera que decir que la intención de voto que damos es creíble, nos basamos precisamente en que el clima político electoral pareciera que ya está muy consolidado. Y si hay alguna modificación es ampliando la distancia, no acortándola. Sí, bueno, pareciera que Macri sigue trabajando muy cercano a su votante duro, a intentar cohesionar a los suyos. Fue exactamente, de hecho, lo mismo que dijimos en las PASO cuando la campaña electoral nos parecía, por los resultados, que era una manera de cohesionar puertas adentro, y hoy en día está en torno a ese 30% de votos que él sigue teniendo sólido, más allá de que incluso al interior de este 30%, mucha gente le cuestiona, bueno, las cuestiones económicas. Luego, a la hora de posicionamientos ideológicos en materia de si hay que pagar la deuda tal como está, si hay que abrirse al mundo versus proteger la industria nacional y el mercado interno, y así con un conjunto de clivajes ideológicos, ahí sí que hay una mayor solidez. Por eso yo, en esta encuesta, un poco nuestra hipótesis, más que electoral política, es que lo decimos un poco provocadamente, en forma provocativa, y es que no hay tanta grieta. Lo que hay es 2/3 de los y las argentinas que parece que tienen más acuerdos en estos sentidos comunes progresistas en la mayoría de las cuestiones, y luego hay otro tercio, un poquito menos, que serían esos votantes de Macri, que están en otra posición conservadora, más neoliberal, más de derechas, por decirlo de manera muy simple. Sí. Por eso no del todo no nos compramos ese mainstream tan pesado de la grieta, en tanto en cuanto pareciera que si hay 2/3 a un lado y 1/3 al otro, no veo por dónde está esa lógica del reparto a tercios que muchas veces se plantea en la Argentina. Por otra parte, si uno analiza el resto de las posiciones, también da la sensación que le aparecieron a Macri otros espacios políticos que tratan de llevarse, digamos, el sector más duro, el sector más conservador, el sector, lo que habitualmente decimos, más de derecha, ¿no es cierto?, en el caso de Sperti y Gómez Esturión. Sí, es una batalla por ese núcleo duro de
esa no ideología neoliberal, de esa racionalidad neoliberal y de esos valores conservadores, que yo ahí sí creo que tampoco son dos candidatos que pareciera que tengan la capacidad de seducir al propio votante de derecha. Ninguno de los dos parece que, por una cuestión también de edad, de lenguaje, quizás con un libreto bastante caduco de ambos, se percibía mucho en el debate, era difícil que despertaran a las masas neoliberales y conservadoras por un discurso bastante encefalograma plano. Yo creo que van a estar más alrededor de Macri, pero eso le da un límite, que es su 30%, y que lo observamos en su techo electoral. Y al otro lado está al Frente de Todos, que incluso algo que sí notamos en esta encuesta es que Alberto Fernández ya se erige como un líder en sí mismo. Tiene unas valoraciones altísimas en términos de sentimientos, en términos de credibilidad, en términos de imagen positiva, y con un techo electoral que sigue creciendo a pesar de que pareciera que ya después de la PASO había llegado a su máximo. No, todavía en esta última medición nuestra sigue estando cerca del 57%, que es un valor muy alto. Claro. ¿57%? Como techo electoral, no como intención de voto directa. La intención de voto directa sin proyectar nada nos parece todavía en torno a 30-48, pero con posibilidades reales de tener un valor ya como sobrevoto válido por encima del 50, y con un techo electoral hasta el 57, que es muy elevado y que ha seguido creciendo porque ha tenido la habilidad, y en las mediciones que hicimos se nota como el desconocimiento de partida que tenía fue traduciéndolo fundamentalmente a imagen positiva, incluso hasta el podrían votarlo. Algo parecido le ha pasado a Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, que sigue creciendo también en términos de techo electoral. Hoy la diferencia con María Eugenia Vidal a nosotros nos sale 53-32 sin proyectar sobre voto válido, es decir, 21 puntos sin hacer proyecciones, con lo cual sobre voto válido la diferencia será un poquito mayor. Un poco mayor. ¿Y cuál era el techo electoral que te daba en la última encuesta, Alfredo, antes de las PASO para Alberto? Justamente el valor que sacó, 49%. Nosotros, el techo electoral, nosotros de hecho si miráramos las proyecciones de techo electoral de Macri y de Alberto Fernández a 10 días previo de las PASO, el valor es justo al final el que se dio como resultado. En términos de intención de voto nos quedamos cortos, nosotros teníamos en torno a 10 puntos. Es cierto que pusimos el escenario un poquito más, no diría el más pesimista, pero entre los más pesimistas, y también es verdad que cerramos campo 2 semanas previa a las PASO, con lo cual ahí hay 2 semanas que se mueven el voto. Pero más allá de eso, porque nosotros siempre decimos que lo más interesante de las encuestas, más que acertar en el valor exacto, es a identificar las tendencias, el clima, y eso es lo que al final garantizábamos que, un poco a pesar de que muchos nos dijeron que éramos locos, teníamos claridad que en provincia y en nación se ganaba por mucho a favor del Frente de Todos. De todas maneras, Alfredo, no podemos evitar tener una expectativa enorme después de escucharte y conociendo la seriedad con la que ustedes trabajan. Alfredo, quiero preguntarte en particular por la ciudad de Buenos Aires, porque por supuesto, con el escenario nacional y el de provincia de Buenos Aires prácticamente definidos, en la ciudad de Buenos Aires está la gran pregunta, ¿no? Sí, tal cual. En eso, también para ser cuidadosos, la encuesta tiene 400 de datos en lo que sería capital, y eso implica que el margen de error pues es superior, ¿no? Casi 4, más menos 4,5 puntos, y ahí hay que ser, pues claro, más cuidadosos y cautelosos a la hora de decir cualquier conclusión cerrada. Si nuestra estimación con estas precauciones previas, el valor que nos sale es 44,36, sin proyectar, es decir, tal cual sale, con Tombolini creo que sale en 7 puntos, con un nivel de indecisos y nulos y blancos de unos 9 puntos en total. Sin proyectar hay una diferencia de 8 puntos, y proyectando, haciendo un poco de cocina, eso sí que no lo hemos querido ni publicar, está todo como casi al límite, es decir, con posibilidades reales. Digo al límite porque estamos en el 49, 50, 51, literalmente, en la proyección que hemos hecho, que estaríamos, pues claro, con un margen de error de más 4,5, menos 4,5, nos cuesta trabajo acertar. Lo que sí es cierto, y ahí sí que planteo 2 preguntas que hicimos adicionales. Una es que es verdad que Horacio Larreta tiene una imagen positiva muy estable.
desde mayo hasta la actualidad no ha sido arrastrado por el fenómeno Macri en términos de evaluación positiva, y eso de alguna manera hace pensar que va a ser difícil forzar una segunda vuelta, lo cual todavía digo hay un margen, hay posibilidad real en términos de intención de voto directa. Y la otra que preguntamos es a la ciudadanía porteña. Hicimos dos preguntas, una era si pesa más lo local que lo nacional, y hay una mayoría que se declina por lo nacional, pero no es la totalidad. Hay otro porcentaje, casi un cuarto, que dice que lo nacional afecta. Incluso hicimos una pregunta adicional a los propios votantes de Larreta si estarían dispuestos por alguna circunstancia de profundización de la crisis económica a repensarse dejar de votar a Larreta a última hora. Y aunque el porcentaje no es muy elevado, hay casi un 15-20% que sí plantea esta posibilidad abierta, que siempre nosotros somos también prudentes, y esto no significa que ese porcentaje del 15 al 20 de los votantes de Larreta mañana vayan a dejar de votarlo, porque sería una lectura errónea, pero sí está ahí latente. El problema que tiene Lamens, a pesar de su buena imagen, es que el nivel de desconocimiento cuando cerramos campo todavía seguía siendo elevado para estar tan cerca de la cita electoral, y dependerá mucho pues qué ocurra en estos 10 días que quedan, si tiene esta capacidad que tuvieron otros como Alberto o el propio Axel de transformar desconocimiento pues en valoración positiva y en techo electoral a la alza. Alfredo, ya que esta es también tu casa, cuando andes por acá, te venís una tardecita y charlamos largo y tendido, seguramente ya con varios resultados puestos. Perfecto, desde el día 22 estoy de vuelta en la Argentina. Bueno, te esperamos, un gran abrazo, gracias. Un fuerte abrazo para vosotros. Bueno, Alfredo Serrano Mancilla nos dejó, insisto, que es, voy a decirlo de esta manera, en el cálculo más positivo, o si ustedes quieren, más optimista de la encuesta que se hizo en las PASO, fue la que más cerca estuvo. De hecho, voy a decirlo así, la pegó 49% en ese techo electoral que había mencionado. Eso no lo difundieron en su momento porque les parecía, desde la CELAC, lo puedo contar porque lo hemos conversado con el propio Alfredo, no lo difundieron porque les sorprendía el dato. Les parecía exagerado. Les parecía mucho, desconfiaban hasta de lo que habían hecho. Bueno, fue exactamente ese dato. Dice, esto no significa nada, pero dice que en la misma metodología, el techo electoral de Alberto Fernández, que en las PASO era 49, hoy es 57. Y lo que marca es que se mantiene una diferencia muy amplia, incluso todavía con mayor ventaja. Digamos. Y aunque no llegue al 57, no sería de extrañar en ese cálculo que supere el 50%. Sí, digamos, ¿no? así es. Y es lo que te está diciendo. Y un simbólico que anda dando vuelta por ahí, también. Claro. También. Y en la Ciudad de Buenos Aires, escenario abierto. Escenario abierto en la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que la diferencia prácticamente entre Larreta y Lamens son los votos de Tombolini. En un escenario de balotage, bueno, habrá una disputa ahí muy concentrada.